Bueno, entonces ahora vamos a empezar con este ejemplo, que es el 7.6-2 del libro de Felder de la tercera edición, balance de energía para un proceso de dos componentes. Dice, una corriente de líquido que contiene 60% por peso, no, en peso, ¿no? Luego así lo manejamos, en peso de etano y 40% de N-butano. Aquí está, ¿no? La fracción. Se calentará de 150 Kelvin a 200 Kelvin a una presión de 5 bar. Calcule la entrada de calor necesario por kilogramo de la mezcla, eh, despreciando los cambios de energía cinética y potencial. Entonces aquí nos pide esto, el calor, despreciando la energía, o sea, delta E, eso es lo que nos dice, es igual a delta E potencial es igual a cero. También aquí es importante que luego hay veces que si no nos dan datos, pues los podemos despreciar. El diámetro, cuestiones de ese tipo, hay que nada más tener presente eso. Utilizando los datos de entalpía tabulados para el etano y el butano, y suponiendo que las entalpías de los componentes de las mezclas son las mismas que las de los componentes puros. Entonces, en principio, pues aquí es una mezcla, pero se considera como si fuera componentes puros. Entonces, aquí, que es, aquí lo que se tiene es que las entalpías del N-butano, bueno, antes de eso se tiene como base de cálculo 100 kilogramos por segundo, ¿no? Sí, hay que decir 1 kilogramo segundo de la mezcla, ¿sí? Entonces aquí aumentan 50 Kelvin, ¿no? Y la presión es la misma, aunque aquí lo que les digo, si no se encuentran tabulados, uno de los libros que se utilizan frecuentemente en la ingeniería química es el libro de Perry. Entonces, en el libro de Perry, pues hay muchos datos tabulados. Entonces, aquí, por ejemplo, la entalpía de entrada se tiene como si fuera de 130.2 kilojoules por kilogramo. ¿Ven? Ah, no, espérenme, este no es el de... Entalpía de entrada, que es por componente, aquí no es esto, es 314. Punto, a ver, punto 3. Esto es para el C2H6. C2H de entrada del C4H10 es de 30 kilojoules sobre kilogramo. Eso está tabulado, ¿no? Entonces la entalpía en el libro de Perry, de salida del C2H6 es igual a 434.5 kilojoules sobre kilogramo. Y la entalpía de salida C4H10 es igual a 130.2 sobre kilogramo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Pues del balance de energía. Y suponiendo esto, te vamos a considerar esto. Que cambia la energía, como no nos dan valores, ni de las velocidades ni nada. Entonces, se tiene que es delta H más delta E cinética más delta E potencial es igual a Q menos W S. Ahí está. Entonces aquí
con base en lo que les había mostrado acá arriba. Esto es igual a 0. Por lo tanto, ahí está, a ver. Y el trabajo también. No nos dice que hay un trabajo esto. Es igual a 0. Aquí W es igual a 0. Por lo tanto, el calor es igual al cambio de la entalpía. Este está relativamente sencillo. No hay tanto problema, creo yo. Que esto es igual a la sumatoria de los componentes de salida de M y el flujo másico por la entalpía de I, aquí es I, menos la sumatoria de entradas por DMI másico por las entalpías, la entalpía, ¿sí? Para que nos dé, aunque aquí esto no se tiene, ahorita lo va a ver. Entonces, sustituyendo valores, en el balance, se tiene que Q es igual a 0.6 kilogramos sobre segundo. Aquí es, bueno, sería 314. Ah, no, este es 400, perdón, ahí. 434.5 kilojoules sobre kilogramo más 0.4 kilogramos butano por segundo, que aquí estaría así multiplicado, ¿no? Será 130.2 kilojoules sobre kilogramos menos, pues de manera similar. No, sí, aquí la base, esto sí es, aquí lo maneja mal, pero sí es un kilogramo, ¿no? Por eso es 0.6. Entonces aquí esto está mal y sería un kilogramo, ¿no? Un kilogramo por segundo. Vamos a ir. Digo, se Es equivoca. como la fracción másica, ¿no? Sí. Entonces aquí nada más no son 100 kilogramos por segundo, es un kilogramo, por eso es 0.6 kilogramos de etano y 0.4 kilogramos de butano. Entonces ahí está. Entonces vamos a poner acá que sería 0.6 kilogramos sobre segundo por 314.3 kilojoules sobre kilogramo más, ¿sí? 0.4 kilogramos sobre segundo por 30 kilojoules sobre kilogramos. Y haciendo la operación. También el agua tiene algunos errores, ¿eh? Esto también es kilojoule, es el calor, kilojoules sobre segundo. Kilojoules sobre segundo. Entonces, a ver aquí cuánto va a dar esto. Entonces, aquí también se hace el análisis dimensional. Aquí es 434.5, este se cancela con este. Kilogramos con kilogramos. Y nos da kilojoules sobre kilogramo. Que aquí lo divide por cada kilogramo para que sea un buen, que este sería así, ¿no? Un punto. Pero si lo quisiéramos hacer kilo de calor U entre el flujo másico, nos quedaría como 112 kilojoules sobre segundo entre 1 kilogramo
gramos sobre segundo. Por lo tanto, el calor agregado por, que es una propiedad intensiva, sería 112, bueno, punto 2, ¿no? Punto 2 kilojoules por cada kilogramo, ¿no? Que otra vez, ¿no? Nosotros queremos propiedades intensivas que no dependan de la cantidad de materia, que es este caso, ¿no? ¿Sale? Ahora vamos a ver este problema que dice, son balances simultáneos de energía y de materia y energía. Se descarga vapor saturado a una atmósfera desde una turbina B a una velocidad de 1150. Viene una descarga de la turbina. Se requiere vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados, que es lo que estamos acá. Este es vapor sobrecalentado. Este no lo dicen, pero hay veces que no lo dicen. Lo tenemos que saber de las tablas. Vapor sobrecalentado, ¿no? De todo modo lo podemos ver en las tablas. Y una atmósfera. Entonces, aquí están las condiciones, este y este. Como la alimentación para un intercambiador de calor. Entonces, esto va así, va a ir a un intercambiador. Calor. Y ocurre la transferencia de masa. Entonces, también aparte es alta la temperatura, ¿no? Para producirlo, la corriente de descarga de la turbina se mezcla con el vapor sobrecalentado. Aquí también tenemos vapor sobrecalentado. Sí. Disponible de una segunda fuente a 400 grados centígrados y una atmósfera. Estos son los valores, ¿verdad? Entonces, la unidad de mezclado opera en forma adiabática. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que Q es igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proceso adiabático, ¿no? Entonces, ahí está. Calcule la cantidad de vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados producido y la velocidad necesaria de flujo volumétrico a 400 grados centígrados. Entonces, aquí nos dan los valores, pero vamos a ver primero los valores. Entonces, con base en las tablas de los datos termodinámicos, tenemos que a una atmósfera saturada a 100 grados centígrados, a partir de la tabla B7 que tenemos acá, esta, bueno, la voy a dejar. Aquí, miren. Aquí está, no, una atmósfera, aquí es un bar, es 2675, es vapor saturado aquí, es saturado 2675. Creo que se alcance a ver bien, ¿no? Entonces ahí está 2675, que es el valor que tenemos acá, 2676. ¿No? Más o menos. Aquí pues, es casi aproximadamente una atmósfera es igual a un bar. Ahora, vamos a ver este valor de 400 grados centígrados, que es vapor sobrecalentado, y, una atmósfera. Entonces, de la misma tabla, vamos a ver una atmósfera, pues la temperatura, que era lo que les decía hace rato, la temperatura es de 99.6 grados centígrados. Entonces, aquí no está hasta 300, está hasta 350. Entonces vamos en la tabla, en la continuación de la tabla, y aquí continuamos con esta. Entonces sería a una atmósfera o un bar, a 400 grados centígrados ya estamos fuera de esto que está encerrado, ¿no? Que ya es este líquido saturado. Aquí es vapor sobrecalentado. Entonces sería 3278. Entonces aquí es 3278 y la entalpía. Que aquí esto, como, no sé, aquí al igual y se habrán equivocado. Puede ser que esto, pues sea, vamos a poner un bar, ¿no? Porque son los valores. Cambiarían, estrictamente hablando, serían distintos los valores. Entonces ahí está, que es este valor. Una atmósfera, 400 grados centígrados, la entalpía, 3278. Y nada más nos enfocamos en la entalpía. ¿Sí? Ahora, por último, en
en la salida de la mezcladora tiene M2 que es igual, bueno, el flujo mágico, perdón, 300 grados centígrados de una atmósfera. También ahí nos dicen, pero pues a partir de las tablas, pues diríamos que pues 300 grados centígrados, una atmósfera, pues ya está fuera de esto que está aquí encerrado. Entonces va por sobrecalentado. Entonces aquí, otra vez lo voy a poner así, con la línea 300 grados centígrados. Y acá sí. Entonces, ¿cuál es el valor que tuviéramos? Sería, a ver, es que está. Sería este valor, 3.274 kilojoules por kilogramos. Que es el valor 3.200, no 3.074. Vamos a ver. Ahí está, 3.074, ¿no? Ya estaba viendo mal. Es 3.074, que es el valor que se tiene acá. Entonces, estos valores de las entalpías, ¿de dónde se determinan? Pues de tablas, de las tablas. Ahí está, esta, y este valor de la entalpía. ¿Sí? Eso es en primer lugar. Pues ya continuando con esto de la parte de la determinación. Ahí está. El vapor sobrecalentado. Aquí se tiene que hacer, porque aquí tenemos 1.150 kilogramos. M1, entonces tendríamos que hacer balance de materia por un lado, que es luego también lo que se hace cuando hay reacción química, ¿no? Entonces, esto va a ser 1.150, es kilogramo de agua, kilogramo por hora, más M1 es igual a M2. Entonces, ahora por otro lado se tiene que el balance de energía, ahí viene lo que estamos viendo en este curso, ¿verdad? Esto pues ya habíamos visto, se lo vieron en balance de materia. Entonces aquí lo pone al revés, yo lo voy a poner como le hemos puesto, si no mal recuerdo, está así, delta H más delta E cinética más delta E potencial es igual a Q menos WS. Entonces aquí le voy a poner, como no nos dicen, esto lo podemos aproximar a cero, delta E potencial también a cero. ¿Qué más? El calor es un proceso adiabático que lo estaba poniendo aquí, lo puse aquí, entonces esto es igual a cero y no hay partes móviles, entonces esto también es igual a cero. Por lo tanto, el balance de la energía se reduce a ¿qué? Pues a delta H, que es igual a, de manera similar al caso anterior, ¿no? Salida, el flujo másico de I, de H de I, menos el flujo másico de la entrada, perdón, la sumatoria, I, o la entalpía de I. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener un sistema de ecuaciones, ahorita lo vamos a ver. Entonces, esta, ahorita lo vamos a utilizar. Entonces, aquí tendríamos, y esto va a ser igual a cero, ¿no? Porque todo es igual a cero. Entonces, por lo tanto, tendríamos que es lo que sale, que serían, no, perdón, espérame, 1.150 no, eso es lo que entra. 1.150, bueno, salida es M2 por 3.074 kilojoules sobre kilogramo. Voy a poner así, ¿no? Salida menos entrada, menos
1150 con un corchete, kilogramos por hora por 2676 kilojoules sobre kilogramos, más M1 por 3278 kilojoules sobre kilogramo. Ahí está, y esto va a ser igual a 0. Entonces, de aquí, pues podemos despejar M1 es igual a M2 menos 1150. Ya no le voy a poner las unidades, ¿no? Entonces ahí tenemos este sistema de ecuaciones. O M2 es lo mismo. Bueno, no importa. Es que aquí no sé si dejarlo M2 es equivalente, ¿no? Pero bueno, no importa. M2 serían 3000. Aquí ya serían las dimensionalmente homogéneas. Entonces sería 3074 por M2 menos, a ver, ahí tenemos ese valor. Entonces sería menos 3.077.400 menos M1, como que sí me convendría, pero es lo mismo. Entonces vamos a dejarlo M2 por 3.278 menos por menos da más. 1150 por ¿qué? 3278 es igual a 0. Entonces, a ver esto cuánto da. 1150 por 3278. Esto da 3.769.000. 3.769.700. Entonces aquí tenemos M2, que factorizado sería 3.074. Bueno, si no está, es que luego con números negativos, pero bueno, si no te lo se va a multiplicar. 3.278. Y luego 3.769.000 menos 3.077.400 da 692.000, da menos 692.000, 2.300 igual a 0. Esto lo voy a poner así. Da 3.074 menos 3.278 a menos 204 menos 204, ¿verdad? Entonces de ahí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? A ver, déjenme ver. Entonces aquí se me estaba pasando, este es positivo. Positivo menos negativo da positivo. Bueno, entonces ahí está. Entonces sería, pasa del otro lado con signo positivo. Lo voy a dejar. Quedaría M2 másico sería igual a 692.300 entre 204. Y ya, el análisis dimensional debe estar bien. Entonces nada más sería 692.000. 3.393.62.
3.393.394, ¿no? Vamos a redondearlo, como hemos Bueno, dicho. sí, hay que redondearlo. Sí, ¿no? 3.394 kilogramos sobre ¿qué? Sobre hora, ¿verdad? Ahora, de aquí tenemos que M1 es igual a M2, pero de esta ecuación. Considerando esta ecuación, sería 3.394 menos 1.150 sería 2.244, ¿no? M1 es igual. Entonces aquí, y luego lo que les decía a los chavos de balance, era M1, lo voy a poner aquí, es 2.244 kilogramos por hora, ¿no? Y M2, me lo voy a poner aquí ya. Es igual. Aquí. 3.394. Kilogramos por hora. Y si cuadra, 1.150 más 2.244 da 3.394. Queda un poquito, cambia los valores al libro de Feld. Pero no cambia mucho. Bueno, entonces, pero aquí todavía no se termina el problema. Este es calcula la cantidad de vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados. Esa es la velocidad. Y la velocidad estaria de flujo volumétrico de la corriente a 400 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, de la tabla que hemos visto anteriormente, no lo puse, a 400, no, a 350, ¿verdad? La salida. Sí. No, a ver, a 400, 300. A ver. Y la velocidad necesaria de flujo volumétrico, de la corriente de 400 grados centígrados. Entonces, el flujo volumétrico, pues lo necesitamos, a ver, una atmósfera. Aquí está, una atmósfera. Y necesitamos, es este. Y aquí habíamos obtenido este valor. Pero también, porque les decía que el flujo volumétrico es igual al inverso de la densidad, o al revés, ¿no? La densidad es igual al inverso del flujo volumétrico. ¿Sí? Entonces, ese valor es de 3.11, el flujo volumétrico. Entonces, vamos a dejarlo acá. Ahí está. Entonces, a partir de la tabla, el flujo volumétrico es igual a 3.11 metros cúbicos sobre kilogramo. Aquí sí lo que dice, que un bar, una atmósfera, ¿no? Entonces, lo tomamos así, ¿no? Por lo regular, un bar es igual, es aproximadamente una atmósfera. Entonces, el flujo 2244 lo podemos pasar a flujo volumétrico multiplicando. Bueno, es al igual y no es necesario que utilicemos, pero sí, bueno, que la sepa, ¿no? Este flujo volumétrico es el inverso de la densidad, aunque aquí no lo utilizamos, pero sí es. Entonces, el flujo volumétrico es igual al flujo másico por el volumen específico, entonces 2.244 kilogramos por hora por 3.11 metros cúbicos por hora. Implica que el flujo volumétrico, y aquí específicamente a 400 grados centígrados y una atmósfera, es igual a ¿cuánto? Aquí ya está. Entonces, este es el valor. Aquí se me estaba pasando el metro cúbico por kilogramo. Es kilogramo con kilogramo. Y nos da que
es metro cúbico por hora. Y ese es el valor que tenemos del flujo volumétrico. Pero también les digo, es importante esto que lo sepan porque luego se utiliza. La densidad es igual al inverso del volumen específico. Luego también me estaba acordando ayer precisamente de un problema que, si no mal recuerdo, lo resolví cuando estaba dando termodinámica. Hay veces que luego ustedes determinan las entalpías, por ejemplo, de aquí, que no les dieran el valor de las entalpías y pueden determinar las condiciones de la temperatura. ¿Cómo? De las condiciones de temperatura y presión. Entonces, de aquí pudieran obtener un valor de la entalpía y de ahí se van a las tablas, por ejemplo, que les dieran, no sé, 3100, por ejemplo, acá. Y no sabemos el valor de la temperatura. Entonces, de aquí pudiéramos hacer una interpolación o cuestiones de ese tipo. Ya 2990 y 3100. Tuviéramos una presión, una temperatura. Entonces tendríamos, por ejemplo, aquí ya no va. 2000, por ejemplo, aquí 3000, ¿no? Que fuera 3000, entonces aquí podemos decir, pues está a 40 bares y 250, a 40 bares, perdón, y pudiéramos decir que estamos a 350 grados centígrados, nada más para que lo tengan en cuenta en dado caso de que se llegue a presentar un valor. Por ejemplo, que tuviéramos este valor, no sé, en la salida, pues ya aquí pudiéramos decir, está a 350 grados centígrados y 40 bares. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a ver el balance de energía mecánico. Dicen las unidades de procesos químicos como reactores, columnas de destilación, evaporadores, intercambiadores de calor, los cambios de trabajo de flecha y energía cinética y potencial tienden a ser significantes en comparación con los flujos de calor y los cambios de energía interna y entalpía. En consecuencia, en los balances de energía en estas unidades, por lo general se omiten los primeros términos y toman la forma simple, o sea, de aquí, U es igual a delta U. Esto es para sistemas cerrados o U es igual a delta H aquí está lo del flujo. Esto es para sistemas abiertos o también dicho de otra forma, esto les había dicho que esto es para AP, no, perdón, esto, bueno, el delta H, ¿no? P constante. Sin embargo, el delta U es AB constante. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, otra clase importante de operaciones está aquella en la cual ocurre lo opuesto. Hay flujo de calor y los cambios de energía interna son de importancia secundaria respecto a los cambios de energía cinética y potencial y el trabajo de flecha. En la mayoría de estas operaciones hay paso de fluidos hacia, desde y entre tanques, receptáculos, pozos y unidades de proceso para explicar los flujos de energía en tales procesos más conveniente realizar un balance de energía mecánica. Entonces, para eso es balance de esto, ¿no? De energía mecánica, ¿no? La forma general del balance de energía mecánica se puede derivar comenzando por el balance de sistema abierto y una segunda ecuación expresando la ley de conservación del momentum, que esto viene también de la mecánica de fluidos, ¿no? O flujo de fluidos, y cuya derivación está fuera del alcance de este libro, o sea, no se va a meter en eso. Entonces, la presente sección describe una forma simplificada para un líquido incompresible que entra y sale de un sistema de proceso en estado estacionario. Aquí, líquido incompresible, ¿qué quiere decir esto? O sea, no, incompresible, no incomprensible, es incompresible, ya que su volumen se mantiene constante, no como en el caso de los gases. Gases,
Para el caso de los gases, la presión es inversamente proporcional al volumen. Se pueden comprimir, ¿sí? Pero aquí no, aquí son líquidos incompresibles. ¿Sí? Considere un sistema de este tipo y sea m la velocidad de flujo másico. Entonces aquí tenemos m, la velocidad de flujo másico que le hemos visto. Este va a ser flujo másico. B, el volumen específico, que también volumen específico. Si B se sustituye, que era lo que les decía, ¿no? B es igual al inverso de la densidad o al revés, no hay problema, es equivalente. Entonces el balance de energía, que es esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación que estamos aquí, que es la ecuación del balance de energía, más abajo, ahí está. Tendríamos el flujo másico, U menos W delta U. Entonces, esta ecuación pasaría como delta P entre ρ más delta de la velocidad al cuadrado, el cambio de la energía cinética entre 2, más G por delta Z, más delta U menos Q. Esto es así, esto es sobre el flujo másico, entonces se dividió, igual a menos WS sobre el flujo másico. ¿Sí? Entonces ese es el trabajo de flecha. ¿Sí? Esta es energía cinética, es la que está relacionada con la... Estos son los tipos de energía, ¿no? Tipos de energía. Entonces aquí este es de flujo, porque necesitamos una presión. Una presión, por ejemplo, si está fluyendo un fluido, mayor en la entrada que la salida. Entonces esta es cinética. Y esta es potencial. Esta también se ve en mecánica de fluidos, ¿no? Potencial. Esta también es importante, esta ecuación, la ecuación de trabajo de la energía mecánica, ¿sí? En muchos casos solo se transfieren cantidades pequeñas de calor hacia o desde los alrededores, la temperatura cambia poco de la entrada a la salida y no ocurren cambios de fase ni reacciones. Incluso en estas circunstancias siempre se transforma algo de energía cinética o potencial térmica como resultado de la fricción debido al movimiento del líquido a través del sistema. En consecuencia, la cantidad, o sea, esta cantidad, me he puesto en rojo, la voy a poner en rojo. Ahí así. Se le conoce como pérdida por fricción. Por fricción. Ese también se le conoce como F. F. Entonces, reescribiendo, ecuación anterior, tenemos que delta P sobre ρ más delta velocidad al cuadrado sobre 2 más G por delta Z más el factor este de fricción. Pérdida por fricción es igual a menos WS sobre el flujo másico. Entonces, esta ecuación se le denomina como, ahí está, es la ecuación balance de energía mecánica. De energía mecánica. ¿Sí? Y esta es válida. A ver.
Bueno, entonces, esta es la ecuación de balance de energía mecánica. Dice, la sección 10 del manual de Perry describe métodos para estimar las pérdidas por fricción para flujos a través de tuberías rectas, orificios, boquillas, codos, etcétera. Pero eso, en principio, lo ven en su curso de flujo de fluidos, ¿sale? O mecánica de fluidos, como sea, ¿no? Digo, cambian los nombres. Y dice, los cuales no se discutirán en este libro, ¿no? Porque pues eso ya no está dentro del alcance que vamos a ver aquí. Solo consideremos procesos en los cuales las pérdidas por fricción se especifican o son insignificantes. ¿Sí? Ahora, esta es el caso general. General como en el caso de la ecuación de energía, ¿no? Caso general. Ahora, un caso particular de la ecuación del balance de implica que, o si no hay fricción, o es despreciable, eso es a lo que se refiere, y no hay trabajo de flecha, o sea, aquí lo que se dice es, eh, no hay bomba ni turbina, que es el caso de... Eso se ve, ¿no? En el curso de balance de flujo de fluidos. Esto es igual a cero, entonces se reduce a que delta, la energía de flujo, entre ρ más delta B cuadrada sobre 2 más G por delta Z igual a cero. Y esta ecuación, sorpresa, que es la denominada ecuación de Bernoulli. Sí. Esa es como una buena aproximación. La ecuación de Bernoulli se utiliza frecuentemente. Ahora, vamos a ver la aplicación de la ecuación de Bernoulli. Aquí, como en la ecuación de balance de energía, o la ecuación de energía en flujo de fluido, lo yo que les digo a los chavos, es una, la parte de definir los puntos de referencia. Entonces, aquí este problema está relativamente, no tan complicado, vamos a decir, no voy a decirles fácil, sino no tan complicado, aplicando la ecuación de Bernoulli que está arriba. Entonces dice, el agua fluye a través del sistema que aparece abajo a razón de 20 litros por minuto. Entonces, estimen la presión requerida en el punto 1 si las pérdidas por fricción son despreciables. Entonces, ¿eso qué es lo que quiere decir? Pérdidas por fricción despreciables, pues que F son iguales a cero. Entonces, esa es una. Ahora, recuerden que el volumen se mantiene constante, el flujo volumétrico. Entonces, nada más recordando que el flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área. ¿Sí? Entonces, la velocidad es igual al flujo volumétrico entre el área. Entonces, lo que también quiero decirles aquí es la velocidad es inversamente proporcional al área. ¿Sí? Al disminuir el área, ¿qué va a pasar? Que es también lo que se ve en el libro de Sengel, en el libro de mecánica de fluidos, cuando ustedes le ponen el dedo en una tubería o en una manguera, va a aumentar la velocidad porque están disminuyendo el área. Entonces la velocidad es inversamente proporcional al área, como la presión es inversamente proporcional al volumen. Para gases, aquí específicamente es agua, que es incompresible. Incompresible. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, ahí la dejo la parte de arriba. Entonces, dice la presión 2 es igual a una atmósfera, tubería con diámetro interno de 1 centímetro. Esta es menor, entonces aquí va a ser menor la velocidad, ¿no? 20 litros por hora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos también esta, pues lo podríamos poner como delta Z, ¿no? Este es delta Z. Aquí es Z1. Este es el punto. Aquí es la cuestión importante para hacer uso de la ecuación de Bernoulli y la ecuación de energía.
de flujo, ¿no? O aquí que estamos viendo la ecuación de Bernoulli. Entonces Z1, Z2, Z2 menos Z1 es igual a 50 metros. Y este va a ser positivo porque está para arriba, delta Z es igual a Z2 menos Z1. ¿Sí? Entonces, de ahí tenemos, pues, ya todo, ¿no? Nada más nos faltaría, aquí sería presión 2 menos presión 1 entre ρ. La presión 2 es la que nos haría falta, la presión 1, perdón, la presión 1. Aquí delta B, ahorita vamos a ver cómo las calculamos, pues a partir de la definición, esto, que viene de acá, lo voy a pasar a metros sobre segundos, además que el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado, que eso también es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Es equivalente, ¿no? Y eso también se los adelanto, ¿no? Hay que tener muy en cuenta las áreas de cilindros, de esferas y todo eso para cualquier fenómeno de transporte. ¿Sí? Bueno, entonces la velocidad 1 es igual al flujo volumétrico, que sería entre el área 1. El flujo volumétrico, como es un B1 es igual a B2, es igual al flujo volumétrico. ¿Sí? Esto cuando es gas, esto es cuando es líquido, ¿eh? O sí, bueno, es un líquido, es un compuesto, incompresible, un compuesto incompresible. Si es gas, esto no se va a llevar a cabo. Por ejemplo, en un compresor no se lleva a cabo eso. Entonces aquí tenemos que son 20 litros por minuto. El área, aquí vamos a hacer la conversión. 1000 litros es un metro cúbico. Esta tabla de conversiones que también les recomiendo que la tengan. Ay, que se me fue medio chueco. El área es pi cuartos por 0.5 centímetros. 100 centímetros es igual a un metro. Todo esto elevado al cuadrado. Y luego de aquí, pues no me falta la conversión de las 1 minuto. Es igual a 60 segundos. Entonces, la velocidad 1 es igual. Y también la velocidad 2, ¿no? Pues entonces aquí sería 0.5. Otra, voy a poner los valores. Flujo volumétrico entre el área 2 es igual a 20 litros sobre minuto. De manera similar, a ver, es un metro cúbico. Es 100 mililitros, ¿no? Aquí se me olvidó. 1000 litros y luego un minuto. Minuto es igual a 60 segundos. Aquí área 2 es pi cuartos por un centímetro. Este es 100 centímetros. Es igual a un metro al cuadrado. Por lo tanto, P2 es igual a ¿cuánto? Ahora, ahí están los valores de la velocidad 1, la velocidad 2. Entonces, ya sustituyendo en la ecuación que estamos aquí, bueno, lo voy a poner aquí esto. Aunque aquí lo ponga como delta velocidad al cuadrado, nada de que es velocidad 2 menos velocidad 1 y esto al cuadrado, ¿no? Esto está mal, porque luego así lo quieren hacer. Y se lo digo por experiencia, eso sería al cuadrado y el cuadrado. Entonces sería velocidad es 4.24 menos 16 esto al cuadrado, 0.98 al cuadrado, y esto es metro cuadrado sobre segundo cuadrado.
Sí, entonces, que aquí también tendríamos las... Bueno, si no, así lo dejamos. A ver, delta B al cuadrado es igual a... Ahí está, este es menos 270,3 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces, ahora si usted tiene la ecuación de Bernoulli, que aquí lo vamos a poner así como está en el libro de Feller. Delta P tiene unidades de Newton sobre metro cuadrado sobre la densidad, que tiene unidades de kilogramos sobre metro cúbico, más delta U al cuadrado, que tiene unidades de metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. No se pasó bien ese, pero es metro cuadrado. Entre 2 y el factor de conversión, ¿no? 2 por 1 kilogramo, metros sobre segundo al cuadrado, es un newton, y ya, ¿no? Entonces, más G, que es metros sobre segundo al cuadrado, por Z, o delta Z, que es unidades de metros sobre también el factor de conversión, que es 1 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, newton. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿para qué se hace pues, el análisis? ¿No? Quedaría newton sobre kilogramo, newton metro sobre kilogramo, ¿no? Newton metro sobre kilogramo. Y pues ya, entonces aquí delta P es igual a P2 menos P1. Rho es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad, que es igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Delta Z, que es 5 metros, 50 metros, perdón. Entonces ya nada más se sustituyen. Delta P entre 1000 menos así menos 270,3 sobre 2. Y aquí quedaría que era lo que les decía, Newton sobre Newton por metro por kilogramo. Y luego más 9,81 por 50. De manera similar a Newton metros sobre kilogramo. Esto es igual a 0. Entonces esto es igual a menos 135,15. Y este es 9,81 por 50. Es 490,5. Por lo tanto, la poner aquí quedaría como presión 2 menos presión 1. Esto es igual a una atmósfera. 490. Sería menos 490,5 más 135,15 menos 300. Acá no, menos 355 newton metro
kilogramo multiplica 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Sí? A ver, entonces ahí se cancela. Esto quedaría el cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. Entonces aquí sería negativo, entonces lo paso al revés y quedaría, no, presión 1, presión 2, este es presión 2, este es, perdón, aquí, no es esto, una atmósfera. Esto no es, este es el valor que nosotros queremos determinar. Este no es. Entonces aquí quedaría como presión 1 igual a sería presión 2, que sería 1.01325 newton sobre metros cuadrados. No, pero es que este es, este es por 10 a la 5. Menos. Ahora, entonces voy a retomar esto, ¿no? Entonces, esto da 490.5 menos 135.15 da 355.35 positivo. Entonces, si pasamos del otro lado, nos da este signo negativo. Entonces, aquí como delta P, ya multiplicamos la densidad, la pasamos multiplicando, P2 menos P, delta P es igual a P2 menos P1, yo voy a pasar P1 del lado derecho y todo esto del lado como positivo y esto voy a pasarlo como positivo ya que es negativo. Esto para que ya nada más lo intercambio. O sea, lo intercambio. Esto, o sea, nada más le muevo de lado. Entonces aquí va a ser una sumatoria de números positivos. Entonces va a ser 355.35 por 1000 da 355.350 más 1.0325 por 10 a las 5 da 456.000. Esta es la presión 1, igual a 456.675 newtons sobre metros cuadrados, que es un pascal. Bueno, un newton sobre metro cuadrado estrictamente sería eso, un pascal. Y luego aquí es 1.0325 pascales, es igual a una atmósfera. Entonces aquí presión 1 es igual a esto entre 1.035 a 4.5 atmósferas. Atmósferas, que es aproximadamente 4.5 bares. Ya está el valor, ¿no?